tal? ¿Cómo están? Los saludo desde aquí, desde el seno de nuestro hogar, a todos los hermanos que en este momento estamos conectados con el Señor. Gracias, gracias hermanos, a los que están en Estados Unidos y que nos están viendo. Muchas gracias. Queremos empezar un tiempo para el Señor. Voy a leer un salmo que es muy bonito. Ustedes lo conocen en este momento. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Hermanos, este salmo nos está diciendo todo lo que nosotros necesitamos oír en este momento. Así que vamos a ponernos en oración para recibir la palabra del Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias este día, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros. Para siempre ha sido tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor, por este día, Padre, por enseñarnos, Señor, que solo tú eres Dios, que solo a ti te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, porque tú siempre nos miras con ojos de misericordia. Gracias, Padre Celestial, porque yo sé que tú estás cuidando a todo tu pueblo, Señor. Gracias, Padre bendito. Y aunque hayan mentes malévolas, Señor, tratando de matar a mucha gente, Padre, tú siempre estás con nosotros, Señor. Tú nos amas, Señor. Y por ese amor eterno que tú tienes para con nosotros, te damos la gracia de este día. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición poder llegar hasta sus hogares. Es una bendición poder llevar la palabra hasta su hogar, hasta la intimidad de su hogar. Y recordemos que este es el día del Señor. Este es un día para gozarnos, es un día para estar regocijados, no es un día para estar en tristeza o agobiados, por el contrario, es un día en que podemos alzar nuestras manos hacia el cielo y decirle, Señor, gracias. Gracias porque este día y hasta ahora tú nos has ayudado. Gracias porque hasta ahora, Señor, tu presencia ha estado con nosotros y tú has sido ese fiel guardador y lo seguirás siendo. Así que, hermanos, gracias por estar conectados, gracias por participar de este servicio por las redes sociales. Le agradeceríamos mucho que estuviera ahí dándole me gusta, like en la página para que nosotros podamos saber cómo estamos llegando, si estamos llegando hasta la intimidad de sus hogares. Y esta mañana quiero compartir algo porque ya después de terminada la primera semana de cuarentena, muchas personas, he platicado con algunas y comentan que se sienten preocupados, que se sienten angustiados, que tienen ansiedad y que no encuentran paz en su corazón. Pero yo quiero que usted entienda que Dios nos ha llamado para paz, que Dios nos ha ofrecido su paz, una paz que dijo Jesús que nada ni nadie nos podía quitar. Somos llamados para vivir en calma, somos llamados para vivir en tranquilidad, somos llamados para vivir en la confianza en ese Dios todopoderoso que ha dado a su Hijo unigénito para que a través de su sacrificio nosotros pudiéramos alcanzar el gozo que ahora deberíamos de estar gozando por la confianza y la esperanza de que un día seremos arrebatados y seremos llevados a su reino.
Así que, hermano, esta mañana quiero compartirle 5 lecciones para caminar sobre las aguas de la aflicción. Lecciones para caminar sobre las aguas de la aflicción. Y hay una porción que de todos es muy conocida. Y se encuentra en Mateo capítulo 14, cuando Pedro camina sobre las aguas. Jesús camina sobre las aguas. Y quiero compartirles sobre eso, y busque en su Biblia, en su teléfono, donde tenga acceso a la palabra del Señor, Mateo capítulo 14, versículo 22. Y dice la palabra, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y vamos a ir siguiendo la lectura, pero quisiera que nos fuéramos deteniéndonos en algunos de los versículos. Dice en este versículo que la barca estaba siendo azotada y que había un viento contrario. Hay algunas otras versiones de la Biblia que dice que la barca estaba siendo zarandeada por el mar. Que el viento era un viento recio, era un viento demasiado fuerte que estaba provocando que la barca estuviera estable. Y hay otra porción de la palabra que es paralela a esta, en Marcos capítulo 6, en la cual dice que Jesús les vio remar con fatiga. Y yo quiero que aquí aprendamos la primera lección, porque muchos estamos remando con fatiga en medio de esta cuarentena. Muchos estamos remando en contra de ese viento fuerte. Muchos estamos sintiendo que nuestra barca, nuestro lugar de comodidad, de confort, está siendo zarandeado, está siendo azotado por la pandemia y por aquello que estábamos acostumbrados a hacer y que ahora no lo podemos hacer. Pero aquí está la primera enseñanza o la primera lección. Jesús siempre nos ve. Dice que Jesús, en Marcos, dice que Jesús los vio que estaban remando con mucha fatiga. Y usted tiene que tener eso en mente. Quizás usted se siente agobiado, quizás usted está luchando contra problemas, contra situaciones adversas, contra ansiedad, pero Jesús le está viendo. Y yo le he compartido otras veces en la iglesia, diciéndoles, por ejemplo, el hombre paralítico que estaba en Betesda. Dice la palabra que Jesús vio al hombre. La viuda de Naín. Ella iba saliendo de la ciudad con el féretro de su hijo que era único. Ella era viuda y solo tenía a ese hijo que había muerto, se había quedado sola. Pero dice la palabra que Jesús vio a la viuda y tuvo compasión de ella. También en la pesca milagrosa, dice la palabra que Jesús vio las barcas y vio a los pescadores que estaban lavando las redes. Y así podríamos poner muchos otros ejemplos. Por ejemplo, el ciego al cual Jesús escupe y hace lodo y le pone lodo en sus ojos. También dice la palabra que pasando por ahí Jesús vio a un ciego. Y le empezaron a preguntar que por qué era ciego, que si era por el pecado, etcétera. Pero ese es tema de otra predicación. Pero la cuestión es que quien vio al ciego fue Jesús. Y tenemos que aprender esto, hermano. Los ojos de Dios siempre están sobre nosotros. En ninguno de los casos que le he explicado, que le he compartido, en ninguno de las cosas, casos, las personas buscaron a Jesús para que les ayudara. Ni los pescadores se habían fijado, ni el ciego mucho menos porque no lo podía ver, ni la viuda porque estaba acongojada e iba en el desfile fúnebre, ni el paralítico
porque el paralítico tenía esa esperanza en que el agua se agitara para ver si él podía entrar y ser sanado. En ninguno de los casos nadie buscó a Jesús. Jesús buscó a las personas que estaban en necesidad. Y así como Jesús en esos momentos buscó a las personas que estaban en necesidad y las vio, así Jesús hoy está buscándole a usted. Está buscándole porque sabe que usted está en una necesidad. Está buscándole porque sabe que usted está afanado. Está buscándole porque sabe que usted está en ansiedad. Jesús siempre nos ve. Y esa es la primera lección que tenemos que aprender si queremos aprender a caminar sobre las aguas de la ansiedad, sobre las aguas de los problemas, sobre las aguas de las preocupaciones. Así que, si seguimos con la lectura, dice en el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mire, los discípulos dicen que era la cuarta vigilia, o sea, estamos hablando de las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Cuando Jesús se empieza a acercar, obviamente había oscuridad, la oscuridad de la madrugada. Y ellos logran ver que se va acercando alguien caminando sobre el mar. Y se llenan de temor. Y tienen miedo. Pero Jesús les habla y les dice, tengan ánimo. No tengan miedo. Soy yo. Y Jesús en medio de esa incertidumbre, de esa angustia que ellos tuvieron, les habla y les da una palabra de ánimo. Ellos no lo podían ver claramente, pero estoy seguro que al escuchar esas palabras, ten ánimo, soy yo, no tengan temor. Pudieron reconocer que era Jesús porque ellos conocían su voz. Ellos conocían la voz de Jesús y ellos sabían que Jesús muchas veces había dicho cosas similares acerca de tener ánimo, acerca de saber que Él era nuestro Dios, acaso también entender que no teníamos que tener temor. Y Jesús les dice, tengan ánimo, soy yo. Y Jesús nos dice ahora a nosotros también, tengan ánimo, soy yo, no tengan temor. No tengan temor. Y entonces, quiero que aprendamos la segunda lección para estar preparados para caminar sobre las aguas de la ansiedad. Fíjese que Jesús no detuvo la tempestad. Jesús no calmó la tempestad. Aunque en capítulos anteriores en Mateo podemos encontrar que ya Jesús había calmado la tempestad cuando él descansaba en la barca y iban los discípulos. Pero en esta ocasión, Jesús, antes de calmar la tempestad, calma el corazón de los discípulos. Y de esa manera, Jesús hoy no ha calmado la tempestad de la epidemia, pero Él quiere calmar nuestro corazón. Él quiere que no estemos ansiosos. Él quiere que no estemos preocupados. Él quiere que no estemos afanados. Él dice, tengan ánimo, calmen su corazón, tengan paz. Para ese venido yo, para que tengan paz y la tengan en todas las circunstancias de la vida. Hermano, hermana, por favor, escuche la voz de Jesús. Escuche la voz de Jesús. Él nos está diciendo, no tengan temor, no tengan temor. Así que la segunda lección es entender que Jesús primero quiere que tengamos paz en el corazón. Paz en el corazón. Y luego, en el versículo 28, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire, ya le anticipo,
la siguiente lección es que tenemos que aprender a ir a Jesús. Amén. Amén. La siguiente lección, la tercera lección es que tenemos que aprender a ir a Jesús. Mire, Pedro estaba en la barca. La barca era una posición para él que era de seguridad, porque él era pescador. No era la primera vez que se enfrentaba a un viento fuerte, no era la primera vez que se enfrentaba a olas fuertes que sacudían la barca. Pero al ver a Jesús, que se encontraba parado en el mar, caminando en el mar, Pedro toma una decisión. Y la decisión de él, aunque estaba quizás seguro en la barca, porque muchos podríamos decir, yo me siento muy seguro en la barca, pero tomar la decisión de salirse de la barca y pararse en el agua, si el agua es un punto de inestabilidad, el agua es una situación que para muchos podría ser insegura. Pero Pedro lo entiende de una manera diferente. Y él dice, si yo voy a Jesús, me voy a encontrar en el mejor lugar de refugio. Si yo voy hacia Jesús, voy a encontrar la mejor cobertura. Si yo voy hacia Jesús, yo voy a encontrar la mejor protección. Puede ser que esta barca se esté tambaleando. Puede ser que su vida, su hogar, por las situaciones de la ansiedad se estén tambaleando, pero tome la decisión que tomó Pedro. Voy a ir a Jesús, porque ese es el lugar más seguro. Ese es el lugar a donde vamos a encontrar mayor seguridad, mayor confianza. Y de esa manera, entonces, Pedro empieza a caminar hacia Jesús. Es nuestro tiempo de comenzar a caminar hacia Jesús. Y quiero que lo piense. Dice que Pedro va y camina hacia Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo pudo haber caminado Pedro sobre las aguas? ¿Qué distancia caminó Pedro hacia las aguas o sobre las aguas? La palabra no lo dice, pero el haber decidido bajarse de la barca y sentir que había seguridad, que había firmeza sobre las aguas y empezar a caminar hacia Jesús, si usted lo hubiera vivido, hermano, ¿cómo se hubiera sentido? ¿Cómo hubiera reaccionado? ¿Qué tanta seguridad tenía usted y tanta confianza de que podía estar caminando sobre las aguas? ¿Acaso algo le hubiera traído una distracción estar viendo a Jesús y saber que iba caminando sobre el milagro que Jesús estaba haciendo en ese momento? ¿Acaso algo lo podía distraer? ¿Acaso algo podía quitar la mirada de Jesús en su vida? Sin embargo, Pedro sí quitó la mirada de Jesús. Él que estaba viviendo el milagro, quitó la mirada de Jesús. ¿Por qué? Porque las olas, porque el ruido del viento, algo que ya estaba, lo confundió y lo atrajo. Le pregunto, hermano, ¿acaso antes de que Jesús apareciera, ya no estaba el viento fuerte y las olas fuertes? ¿Acaso cuando Jesús se les aparece, no estaba el viento fuerte y las olas grandes? ¿Acaso cuando Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre la barca, no estaban las olas y el viento? Ya las circunstancias estaban, hermano. Entonces, ¿por qué quitar la mirada? ¿Por qué preocuparse por lo que ya estaba ahí? Ya la situación ya estaba presente antes de la llegada de Jesús, en el momento que Jesús llega y en el momento que Pedro decide bajar. Además, no era la primera vez que Pedro iba a ver que Jesús calmara la tempestad, ya lo había visto anteriormente. Sin embargo, dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mire, pareciera inexplicable cómo Pedro pudo perder su fe en un instante. Cómo Pedro pudo, después de haber
tenido la osadía, el valor de empezar a caminar sobre las aguas, de repente ver las circunstancias a su alrededor y tener temor y tener miedo? ¿Acaso usted no se ha visto envuelto en algunas circunstancias difíciles, pero tiene testimonios de cómo Dios lo ha salvado, cómo Dios lo ha sacado adelante, cómo Dios, a pesar de las circunstancias, Él ha estado con usted y Dios lo ha rescatado y lo ha sacado adelante, y que Dios no ha permitido que usted quede hundido en el fracaso? Pero Pedro tuvo miedo y se fijó más en las circunstancias, oyó más las malas noticias que se estaban escuchando. Hoy le puso más atención de lo que la gente decía, le puso más atención en las circunstancias que estaban a su alrededor. Pero nosotros, nuestra confianza y nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Ahora, vea, Pedro le dice, Señor, sálvame. Entonces, la cuarta lección es que no tenemos que quitar la mirada de Jesús. Y la quinta lección es que tenemos que buscar y pedirle siempre a Jesús que nos ayude. Esa oración, Señor, sálvame, siempre va a tener una respuesta positiva. Jesús nunca le va a negar a usted la ayuda. Jesús nunca se le va a dar la espalda. Cuando usted busque a Jesús y le diga, Señor, sálvame, Jesús siempre va a volverse a usted. Jesús siempre va a estar dispuesto a ayudarle. No hay ninguna parte en la Escritura que cuando le dijeron a Dios o a Jesús, sálvanos, Él haya cerrado su mirada, haya cerrado sus oídos y haya dicho, pues no, ahí los dejo. Jesús siempre está dispuesto a salvarnos. Hoy es el tiempo de decirle, Jesús, sálvanos. Jesús, sálvanos. Hoy es el tiempo de creer en el Señor y decirle, Señor, en ti estamos confiados. Y entonces en el versículo 31 dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. La respuesta fue inmediata. Dice que cuando Pedro le dijo, Señor, sálvame, Jesús, sálvame, el Señor extendió la mano y asió de él. Y hay una versión de la Biblia donde dice, le tomó de la mano. Le tomó de la mano. Y aquí hay algo que quiero que usted lo piense, la palabra no lo dice. Pero cuando Jesús lo tomó de la mano y lo llevó de nuevo a la barca, ¿cómo lo llevó? ¿Lo llevó aún sumergido en el agua? ¿Arrastrado dentro de las profundidades del agua? Porque no dice que lo llevó cargado. Entonces, ¿cómo Pedro pudo regresar tomado de la mano de Jesús a la barca? Caminando sobre las aguas. Caminando sobre las aguas. Entonces, vemos que si vamos a Jesús y le pedimos que Él nos tome de las manos, Él nos hará nuevamente, aunque hayamos sentido que estábamos cayendo en las profundidades, aunque las circunstancias exteriores nos hayan estado atacando, que la ansiedad haya estado luchando fuertemente contra nosotros, Jesús nos va a levantar de nuevo y nos va a decir, tienes que caminar por encima de las preocupaciones. Tienes que caminar por encima de la ansiedad. Tienes que caminar por encima de la aflicción, porque por eso estás tomado de mi mano. Y el que está en mi mano, nadie me lo arrebata. Esa debe de ser nuestra fe. Esa debe de ser nuestra convicción. Así que cuando Jesús lo toma de la mano y Pedro camina de nuevo hacia la barca para estar en su punto seguro, dice la palabra que Jesús le dijo, hombre de poca fe. Y esto no era un reclamo, hermano. Esto no era un reclamo. Esto era decirle, Pedro, si tú tuvieras más fe, tuvieras menos preocupaciones. Si tú tuvieras más fe, si tú te aferraras a la fe que ya tienes, entonces tendrías menos sufrimientos, tendrías menos situaciones difíciles que no pudieras superar. Entonces,
Y Jesús le dice algo que es muy interesante. ¿Por qué dudaste? Y hay una versión que dice, ¿por qué dudaste de mí? Jesús no le está diciendo, ¿y qué pasó con tu fe? ¿Y qué pasó con esa fe que muchas veces has declarado y has confesado? No, Jesús le dice, ¿por qué has dudado de mí? Porque muchas veces lo que nos pasa, hermanos, es que dudamos realmente del poder de Dios. Porque muchas veces, aunque estamos viendo que Dios está moviendo las cosas a nuestro favor, dudamos de que Él realmente va a poder hacer algo para nosotros. A veces quizás creemos, y yo he escuchado a muchos creyentes decir, es que Dios a mí no me oye, es que Dios a mí no me escucha, es que Dios de mí no tiene cuidado. Para usted, hermano, que alguna vez ha confesado eso, Jesús le dice, ¿por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste de mí? Y cuando pasa esto, entonces dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Mire, ni Jesús lo detuvo, sino que solo llegó Jesús a la barca y todo se estabilizó, todo se calmó. Si usted deja que Jesús llegue a su hogar, todo se va a calmar. Si usted deja que Jesús llegue a su vida, todas sus preocupaciones, todas sus aflicciones, todas sus ansiedades van a cesar, porque Jesús trae calma al corazón del hombre. Y luego dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Verdaderamente eres hijo de Dios. Esa es la confirmación que debe de estar en nuestro corazón. Jesús es el verdadero hijo de Dios. Jesús es Dios mismo. Tenemos que confiar en Él. Así que, hermanos, es probable que nosotros no caminemos sobre el agua física. Pero hoy es nuestro tiempo de creer que podemos caminar sobre los mares de ansiedad, sobre los mares de preocupaciones, sobre los mares de problemas, sobre los mares de aflicción. Hoy es nuestro tiempo. Pedro tuvo su momento, nosotros tenemos ahora nuestro momento. Empezar a caminar por encima de la dificultad, tomado de la mano de Jesús. ¿Cuál fue el problema de Pedro? Que dejó de ver la grandeza del Señor por ver la grandeza de las dificultades. Vio las olas grandes, pero las olas ya estaban allí. Él ya las había visto. Él estaba acostumbrado a eso. Pero el enemigo distrajo su atención para que dejara de ver la grandeza del milagro que Jesús estaba haciendo en ese momento. No permita que las circunstancias, no permita que el momento que estamos viviendo haga que usted deje de ver la grandeza del Dios que tenemos. A pesar de la pandemia, a pesar de los vientos fuertes, a pesar de las aguas turbulentas, Jesús sigue sentado en su trono. Jesús sigue siendo el Rey de los Reyes. Jesús sigue siendo el Señor de los señores. Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el Jesús que rescató de las aguas a Pedro. Ese es Jesús que nos va a rescatar a nosotros. Pero ahí tenemos que tener puesta nuestra confianza. Así que Pedro buscó a Jesús. Pedro caminó a Jesús. Pero Pedro dudó. Pero Jesús lo rescató. Y Jesús lo llevó de nuevo a la tranquilidad. Hoy es nuestro tiempo, hermano. Hoy es nuestro tiempo de entender que Jesús nos ve en medio de la aflicción. Hoy es nuestro tiempo de ver que tenemos que caminar a Jesús. Hoy es nuestro tiempo para no quitar la mirada de Jesús. Hoy es nuestro tiempo para entender que Jesús quiere poner paz en nuestro corazón. Hoy es nuestro tiempo de entender que toda petición que le hagamos al Señor, Dios la va a responder positivamente. El Señor está con nosotros, hermano. Ya superamos una semana de tempestades. Ya superamos una semana
de que las aguas estén azotando fuertemente sobre nuestros hogares. Pero hoy es el tiempo de decir, Señor, voy a caminar a ti. Ahí está nuestra confianza. Ahí está nuestra seguridad. Él es nuestro mejor refugio. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro mejor socorro. Él es nuestro escudo. Él es nuestro guardador. Él es nuestra torre fuerte. Afirmémonos en su palabra. Afirmémonos en que Él tiene su mano extendida todo el tiempo hacia nosotros para sostenernos y levantarnos, para sostenernos y sacarnos de las profundidades de las dificultades. El Señor quiere que usted lo espere y lo busque, que usted le entregue todo su corazón en este momento. El Señor nos va a sacar adelante. El Señor nos va a sacar adelante. Confíe en Él. Confíe en Él. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y les declaro y les digo, confíe. Dios lo va a hacer pasar por encima de toda esta pandemia. Y cuando esto haya pasado, usted va a poder dar testimonio. Y con toda seguridad va a poder decir, el Señor me hizo pasar por encima de la dificultad. Que el Señor les bendiga, hermano.